¿Y si no fueras tú quien decide lo que piensas, sientes o deseas? ¿Y si la voz que juzga cada uno de tus actos, que te susurra que no eres suficiente, que nunca lo serás, no fuera tuya, sino la de un intruso que lleva toda tu vida instalado? En tu interior hay una fuerza antigua y disciplinada que ha aprendido a disfrazarse de conciencia, de virtud, incluso de amor. Pero no es ninguna de esas cosas. Es vigilancia, es castigo, es mandato disfrazado de moral. ¿Cuántas veces has sentido culpa sin haber hecho nada malo? ¿Cuántas veces has obedecido sin saber a quién? El superyo no grita, no necesita levantar la voz. Su dominio es silencioso, imperceptible y por eso mismo letal. Se esconde en lo que crees que eres. Se alimenta de normas que nunca cuestionaste, de ideales que nunca escogiste, de prohibiciones que aprendiste a llamar responsabilidad. Nadie lo eligió conscientemente. Y sin embargo, manda, juzga, corrige, controla. No es extraño que sientas más temor por decepcionar a una imagen que por traicionarte a ti mismo. ¿Quién instaló esa jaula tan perfecta que ni siquiera se nota? No estamos hablando de un enemigo externo, no se trata del gobierno, de tus padres, ni siquiera de la sociedad. Hablamos de un dictador interior, un arquitecto de culpas que te habita y que ha construido su trono con los escombros de tus deseos reprimidos. ¿Qué harías si supieras que tu mayor verdugo no está afuera, sino adentro? ¿Qué pasaría si descubrieras que la vergüenza que sientes no es tuya, sino una programación meticulosa tejida desde la infancia? ¿A quién sirve realmente esa voz que te dice cómo debes ser? La mente humana es una casa donde cohabitan fuerzas invisibles, pero hay una habitación que siempre permanece cerrada y detrás de esa puerta vive un juez implacable, un guardián de lo prohibido, un censor que habla con tu propia voz. Freud lo llamó el superyo. No como símbolo de virtud, sino como el eco de todas las represiones, como el retorno enmascarado de lo que no pudiste permitirte. Si crees que tus pensamientos son libres, si piensas que tu moral te pertenece, te estás perdiendo la parte más inquietante del laberinto. Este video no busca explicarte el superyo, busca revelarte dónde se esconde. Porque mientras sigas creyendo que esa voz eres tú, no podrás ver al tirano. Y mientras el tirano se mantenga invisible, seguirá ganando. ¿Te atreverás a escuchar lo que has aprendido a silenciar? ¿Podrás soportar la verdad si descubre que tu moral ha sido su cárcel? El camino empieza con una sospecha y termina con una liberación que solo algunos están dispuestos a soportar. ¿Serás tú uno de ellos? Hay algo en ti que no te pertenece, pero que habita como si fuera el dueño. Algo que aprendiste a obedecer antes siquiera de saber que podías elegir. Un eco ancestral que murmura sentencias cada vez que deseas, que anhelas, que te atreves a desviarte de lo permitido. Esa voz no se impone con violencia, sino con promesas envenenadas. Si haces lo correcto, serás amado. Si reprimes lo inaceptable, serás aceptado. Así comienza el engaño, porque el superyo no te guía, te condiciona, no te cuida, te limita, no te ama, te controla. ¿Quién eras antes de obedecer? La infancia fue el campo fértil, donde esta figura se sembró con ternura disfrazada de deber. Ahí donde una mirada desaprobadora fue suficiente para moldear tu alma, donde el deseo se convirtió en algo vergonzoso y el impulso en pecado. Lo que no encajaba en los moldes fue enterrado, pero no desapareció. Se transformó en sombra. Y el superyo se erigió como su carcelero, jurando protegerte del monstruo que tú mismo creaste al reprimir tu verdad. ¿Cuántas veces callaste lo que sentías por miedo a perder amor? ¿Cuántas veces fuiste lo que esperaban, solo para no ser rechazado, y entonces creces
y crees que eres libre. Pero no te das cuenta de que cada decisión sigue siendo evaluada por ese juez invisible que no olvida, que no perdona, que no duerme. Esa rigidez que sientes cuando algo te atrae y no deberías. Ese autocastigo silencioso cuando no cumples con tus propias exigencias. Eso no eres tú, es él. El superyo no necesita castigar con látigos. Basta con instalar el remordimiento, ese ácido lento que corroe desde dentro. No es cruel que cuanto más intentas ser mejor persona, más culpa sientes por no lograrlo. El superyo no quiere que te conozcas, quiere que te adaptes. Por eso condena el deseo, por eso santifica el deber. Lo que llamas madurez muchas veces es sumisión. Lo que llamas responsabilidad puede ser miedo. Y la imagen que crees proyectar al mundo tal vez sea solo una máscara esculpida para no decepcionar al carcelero que llevas dentro. ¿Dónde quedaste tú, el original, el que alguna vez soñó sin pedir permiso? ¿Dónde quedaron tus pensamientos impuros, tus juegos, tus verdades no domesticadas? Freud nos advirtió, el superyo es herencia del complejo de Edipo, de ese drama originario donde aprendimos a amar con culpa y a desear con miedo. Es el resultado de una moral heredada, no escogida. Es la voz de nuestros padres, de sus temores, de sus frustraciones, convertida en ley interna. ¿Cómo no sentir vértigo cuando uno comprende que ha vivido toda su vida bajo una ley ajena, creyendo que era propia? ¿Qué ocurre con el alma que jamás se ha atrevido a contradecir a su juez? No es casual que el superyo se fortalezca en el silencio. No le interesa ser visto, le basta con ser obedecido. Por eso se oculta en tu lenguaje, en tus normas, en tus debería y no puedo. Cada vez que te juzgas, que te exiges, que te niegas el placer, él gana. Y tú te hundes un poco más en esa cárcel que llamas madurez. Pero hay un detalle que lo delata, el dolor, porque donde habita el superyo, habita también la culpa, y toda culpa, por muy justificada que parezca, revela una lucha interna, una escisión, una verdad reprimida. Y aquí comienza la grieta. Porque cuanto más te esfuerzas en ser bueno, más lejos estás de ser libre. Cuanto más obedeces, más pierdes tu voz. Pero algo en ti empieza a sospechar, una incomodidad que no puedes nombrar, una fatiga que no viene del cuerpo, sino del alma, como si te hubieras pasado la vida interpretando un papel que ya no puedes sostener. Y es ahí, justo ahí, donde el superyo empieza a temblar. Porque el primer acto de desobediencia es mirar hacia adentro sin juicio. El superyo teme al deseo, no porque sea peligroso, sino porque es libre. El deseo no pide permiso, no se justifica, no se disculpa, y por eso es subversivo, porque amenaza con romper los barrotes invisibles del deber, del miedo al qué dirán, de la imagen que tanto esfuerzo costó construir. El deseo no es el enemigo, es la señal, la grieta por donde puede entrar la verdad. ¿Qué pasaría si empezaras a escuchar eso que durante años te enseñaron a callar? Tal vez te duela descubrir que tus virtudes fueron moldes, no elecciones, que tu supuesta bondad era solo una estrategia de supervivencia emocional, que esa voz que te exige no fallar jamás nunca ha tenido compasión por ti. Pero también ahí nace la posibilidad, porque donde hay mentira puede nacer una verdad, donde hay prisión puede brotar la fuga. Podrías tolerar la culpa sin obedecerla. Podrías caminar hacia ti mismo, sabiendo que el superyo gritará con todas sus fuerzas. La desobediencia no es un acto de rebeldía, es un acto de recuperación, de restauración del deseo como brújula. No se trata de destruir al superyo, sino de quitarle el trono, de convertir al juez en testigo, de reconocer que su existencia fue útil en su tiempo, pero ya no puede ser soberano, porque hay algo en ti que clama por emerger, algo que no obedece, que no teme, que no se disculpa por existir. ¿Lo sentirás o volverás a dormir?
Y el tiempo es ahora, porque mientras más tarde despiertes, más profunda será la raíz del mandato. Y cuanto más profunda la raíz, más sutil la cárcel. Pero hay un lugar donde el superyo no puede entrar, el inconsciente. Allí habita lo indomable, lo que fuiste antes del mandato, lo que aún vive esperando ser nombrado. Este no es un llamado a la anarquía, sino al reencuentro. No con lo que esperas de ti, sino con lo que siempre fuiste antes de empezar a fingir. Nadie despierta sin dolor, pero hay dolores que liberan y hay revelaciones que no pueden olvidarse. El superyo, ese tirano silencioso, teme que te atrevas a mirar sin miedo, porque sabe que, una vez que lo veas de frente, su dominio comenzará a desmoronarse. Y ahí, justo ahí, comenzará tu verdadero yo a respirar por primera vez. El superyo no grita, susurra. Su dominio no se impone con cadenas visibles, sino con pensamientos que suenan razonables, con exigencias que aprendiste a llamar valores. Pero no son tuyos, te fueron insertados con la dulzura del deber, con la necesidad de ser amado, con el miedo de no pertenecer. Por eso, su fuerza no está en la violencia, sino en la identificación. Crees que eres tú el que quiere ser correcto, pero es Él quien ha puesto esa palabra en tu boca. Y cuanto más la repites, más te alejas del deseo que una vez te hizo vibrar sin culpa. El superyo ha construido una torre alta dentro de tu psiquismo. Desde allí observa, juzga y sentencia, pero no desde la justicia, sino desde una moral prestada, heredada, infiltrada desde los primeros vínculos. No necesita pruebas. Le basta con tus dudas, porque sabe que en la incertidumbre se cuela su dominio. Cada vez que no estás seguro de merecer algo, Él se fortalece. Cada vez que dudas de tu valor por no haber cumplido con lo esperado, Él se alimenta. Y si el castigo que sientes no es castigo divino, sino reflejo de una herencia que no has cuestionado, la represión es su lengua secreta. No impone prohibiciones con látigos, sino con silencios prolongados, con vergüenzas que nadie nombra. Esa atracción que sentiste y callaste. Ese pensamiento que cruzó tu mente y escondiste como si fuera pecado. Cada uno de esos momentos fue una victoria para el superyo, porque su mayor poder es hacerte cómplice de tu propia censura. Te convierte en policía de ti mismo y luego te premia con una ilusión de superioridad moral que apenas logra disimular la tristeza de quien ha olvidado cómo se siente ser libre, pero el inconsciente no olvida, no obedece, no se domestica. Allí donde los sueños hablan con símbolos, donde el deseo irrumpe sin pedir permiso, el superyo no tiene dominio total, y por eso le teme, porque sabe que cada impulso reprimido encontrará su camino de retorno. No en palabras claras, sino en síntomas, en sueños, en actos fallidos. No es casual que tropieces al decir lo que piensas, que sueñes con lo que crees haber superado. No es debilidad, es retorno. El inconsciente no perdona las traiciones al deseo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus sueños están cargados de escenas prohibidas, de deseos incómodos, de versiones de ti mismo que jamás mostrarías en público? No es casual. Es una forma de equilibrar el poder. El superyo censura de día. El inconsciente responde de noche. Es un ciclo perpetuo, un conflicto interno que solo cesa cuando te atreves a reconocer que no eres solo lo que muestras, que dentro de ti vive un ser mucho más auténtico, más caótico, más humano que aquel que has perfeccionado para complacer. La civilización entera se sostiene, según Freud, en la renuncia al deseo. Pero ¿cuánto de esa renuncia es necesaria y cuánto es sacrificio inútil? ¿Cuánta felicidad hemos postergado por seguir normas que ya no entendemos?
¿Cuántas veces has callado por miedo a ser juzgado, sin darte cuenta de que quien más te juzga vive dentro de ti? El superyo te enseñó a tener miedo de ti mismo, a desconfiar de tu impulso, a rechazar tu animalidad como si la humanidad estuviera en oponerse a ella y no en integrarla. Y es aquí donde el dolor se convierte en revelación, porque no puedes seguir fingiendo que el malestar viene de afuera. El verdadero sufrimiento nace de la traición interna, de mirar un deseo a los ojos y negarlo, de sentir un impulso y etiquetarlo como impuro. El superyo no solo te prohíbe actuar, te prohíbe sentir, y esa represión emocional es la cuna de la angustia, de la neurosis, de ese nudo que no se deshace, con lógica, porque no nació con lógica sino con miedo. Pero hay un instante pequeño, apenas perceptible, donde algo en ti se revela. Tal vez no con palabras, tal vez con una lágrima silenciosa, con una carcajada fuera de lugar, con un pensamiento que se escapa y por un segundo te hace sentir vivo. Ese instante es una fisura, una grieta en la estructura rígida del superyo. Y aunque él intente sellarla, con culpa tú ya la viste, ya sentiste lo que se siente respirar sin juicio, y eso no se olvida, porque el alma reconoce su hogar cuando lo habita, aunque sea por un segundo. Hay que tener valor para desobedecer, pero no el valor heroico de los relatos épicos. Hablamos de un coraje íntimo, silencioso, que empieza con una pregunta: ¿y si no estuviera mal desear? Esa pregunta, simple y subversiva, tiene el poder de derribar los muros más antiguos, porque el superyo no resiste la duda, se alimenta de certezas incuestionables. Y tú, al dudar, al sospechar, al permitirte siquiera imaginar otra forma de ser, estás comenzando una revolución interior. No todo en el superyo es enemigo. También contiene fragmentos de amor, de cuidado, de protección, pero mezclados con cadenas, con temores que ya no te corresponden. Separar una cosa de la otra requiere un trabajo profundo, una excavación en la historia de tu mente. Hay que volver a los momentos en que fuiste herido por ser tú, a las veces que aprendiste que amar era peligroso, que mostrarte era exponerte. Y ahí, en esas raíces, empieza la sanación. No para destruir al superyo, sino para mirarlo a los ojos y decir: ya no necesito tus cadenas para sentirme seguro. El camino hacia la autenticidad no es un camino recto ni cómodo. Es una danza constante entre el deseo y la norma, entre el impulso y la contención. Pero cuando esa danza se vuelve consciente, el superyo pierde su trono y se convierte en un actor más del teatro interno, uno que ya no domina la escena, sino que participa, uno cuya voz ya no es la única, sino una entre muchas. Y entonces por fin empiezas a escucharte. ¿Y si el verdadero conflicto no fuera entre el bien y el mal, sino entre lo impuesto y lo deseado? ¿Y si toda la estructura moral que has defendido no fuera más que una armadura que aprendiste a vestir para sobrevivir al juicio de los otros? El superyo no te protege, te oculta. Disfraza tu fragilidad con rigidez, tu miedo con autoridad, tu deseo con normas que nunca cuestionaste, porque sabe que mientras sigas obedeciendo sin preguntar, seguirás prisionero creyendo ser libre. Y eso es lo más peligroso. Cuando la cárcel se vuelve hogar, hay algo profundamente inquietante en descubrir que tus pensamientos más severos, tus autocríticas más implacables, no nacen de ti, sino de una voz que aprendiste a llamar conciencia. Pero no es conciencia, es vigilancia, es castigo camuflado de virtud. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por sentir alegría, por descansar, por no ser productivo? ¿Quién te convenció de que solo vales si produces, si cumples, si sacrificas? Esa voz no eres tú, es el superyo reclamando su tributo diario de culpa.
pero el alma, aunque en silencio, se resiste, y lo hace con síntomas, con ansiedad, con fatiga inexplicable. Lo que no se expresa con palabras se manifiesta en el cuerpo, y cada dolencia emocional tiene una raíz que no siempre quiere ser vista, porque ir hacia esa raíz significa desobedecer a esa autoridad interna que te prometió orden a cambio de sumisión. Pero, ¿y si ese orden es la verdadera fuente del caos? ¿Y si la paz que persigues no está en obedecer más, sino en empezar a escuchar lo que el superyo te prohibió decir? Freud sabía que el malestar psíquico es muchas veces el precio que pagamos por vivir conforme a ideales que nos son ajenos. El superyo no permite la contradicción, pero el alma sí. El alma no quiere coherencia perfecta, quiere verdad. Quiere sentir sin miedo, hablar sin censura, equivocarse sin condena. Pero para eso hay que deshacer el pacto con el tirano interno. Ese pacto silencioso que firmaste cuando entendiste que ser amado era más importante que ser tú. Y si pudieras romperlo sin perder el amor, entonces aparece el vértigo, porque al contemplar la posibilidad de vivir sin la voz del superyo como guía, aparece el vacío. ¿Quién serías sin ese juez constante? ¿Quién eres más allá del deber, de la autoexigencia, del molde que intentaste llenar? Ese vacío es la entrada al ser auténtico, y el superyo lo sabe. Por eso reacciona con más fuerza justo cuando estás a punto de liberarte. Te lanza dudas, miedos, recuerdos de castigos pasados, no porque te odie, sino porque teme desaparecer contigo. Pero tú no has venido a este mundo para ser la sombra de un deber. Has venido para habitarte completo, con tus luces y tus zonas oscuras, con tu deseo intacto y tu fragilidad expuesta. El superyo no puede resistir la honestidad radical, esa que mira al espejo y ya no se excusa, que deja de fingir, que reconoce que el precio de agradar ha sido muchas veces la renuncia al gozo, y en ese reconocimiento nace la posibilidad de redención, no como perdón, sino como despertar. El despertar no es un evento, es un proceso, un deshielo lento de creencias heredadas, una rebelión que no se grita, sino que se vive, que empieza en lo íntimo, en decir que no cuando siempre decías que sí, en descansar sin culpa, en disfrutar sin pedir permiso. Cada uno de esos gestos es un golpe al trono del superyo, y aunque parezcan pequeños, son actos revolucionarios, porque marcan el comienzo de una nueva alianza contigo mismo. Y es entonces, solo entonces, cuando el superyo pierde su omnipotencia, cuando deja de ser un Dios interno y se convierte en un eco distante. Aún puede hablar, pero ya no decide. Aún puede juzgar, pero ya no define tu valor, porque algo en ti ha cambiado. Has recordado que antes de ser correcto fuiste vivo. Antes de ser modelo fuiste deseo, y aunque el superyo intente restaurar su dominio, tú ya no estás disponible para la obediencia ciega. A partir de aquí, el juego cambia, porque ya no buscas aprobación, buscas verdad, y la verdad no necesita adornos ni permisos, solo espacio. Espacio para ser, para sentir, para errar, espacio para que el alma, por fin, respire sin miedo. El superyo puede seguir allí, como una vieja voz conocida, pero ahora tú eliges si escucharla o no, y esa libertad, tan íntima, tan invisible, es el inicio de una vida que ya no se pide prestada. Tal vez no lo sientas aún, pero algo se ha movido, una grieta en el muro, un susurro distinto, una certeza que no viene de afuera sino de adentro. Es el alma diciendo, ya basta. No de luchar, sino de fingir, no de amar, sino de callar, no de existir, sino de esconderse. Y una vez que escuchas esa voz, ya no puedes volver atrás, porque has probado la verdad, y aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo por momentos, es tuya.
y eso lo cambia todo. Y ahora, mientras el eco de estas palabras resuena en el interior de quien escucha, una pregunta permanece flotando, como una sombra suave, como una llama temblorosa. ¿Cuánto de lo que crees que eres es realmente tuyo? La respuesta no se encuentra en este instante, pero el viaje ya ha comenzado, y el superyo lo sabe. Hay silencios que no son ausencia, sino plenitud. Como ese instante en que una verdad olvidada regresa desde lo profundo, sin palabras, pero con el peso exacto de lo que nunca dejó de ser real. El superyo, ese tirano silencioso, no ha sido desenmascarado con gritos, sino con el susurro de una mirada distinta, con la osadía de preguntarse, ¿y si no todo lo que me habita me pertenece? Esa pregunta, tan simple como devastadora, se instala ahora en el centro del alma, como un latido nuevo que aún no sabe su dirección, pero ya se siente más verdadero que el juicio aprendido. Durante esta jornada, algo ha sido deshilado. Una trama tejida con exigencias, culpas y mandatos se ha aflojado entre líneas, dejando escapar la posibilidad de una vida menos controlada y más sentida. No hablamos aquí de rebeldía pueril, sino de una emancipación interna, de esa clase de libertad que no se grita, pero que transforma, la que empieza en lo invisible, en elegir una mirada más compasiva hacia uno mismo, en reconocer que a veces el mayor acto de valentía es simplemente dejar de obedecer lo que nos hace daño. Quizá te has descubierto incómodo, cuestionado, incluso desnudo ante tus propios mecanismos. Y está bien, nadie despierta sin pasar por la fiebre, nadie ve la estructura del alma sin antes caminar por los escombros de lo que pensó que era. El superyo no se va con facilidad, fue parte de tu arquitectura emocional, pero puedes mirarlo con otros ojos, no como enemigo, sino como una señal de que, por fin, estás listo para tomar el timón de tu existencia con manos propias, no prestadas. Esta no es la conclusión de un discurso, es el nacimiento de una conciencia. La conciencia de que el tirano interno pierde poder cada vez que eliges sentir en lugar de cumplir, vivir en lugar de controlar, escuchar en lugar de obedecer. El alma no necesita cadenas doradas, necesita espacio, y ahora ese espacio ha comenzado a abrirse como un claro en medio del bosque, como una herida que se convierte en portal. Freud nos enseñó que lo reprimido no desaparece, retorna, pero también que aquello que ha sido comprendido deja de gobernar desde las sombras. Y ahora una nueva comprensión habita en ti. No es conocimiento teórico, es experiencia. Es una grieta luminosa en la máscara, una voz apenas perceptible que te dice que no estás roto, sino por fin incompleto de forma consciente. Y en esa incompletud hay lugar para lo verdadero. Quizá aún escuches la voz del superyo. Lo harás. Seguirá allí, como un eco que intenta protegerte desde su lógica antigua. Pero ahora tú sabes algo que antes no sabías, que no necesitas protegerte de ti mismo, que dentro de ti no vive un enemigo, sino un niño que aprendió a esconderse para no ser rechazado. Y ese niño no necesita más normas, necesita permiso para existir. Respira. Escucha ese silencio que ha quedado. ¿Lo sientes? No es vacío, es potencial. Es el terreno fértil donde ya no florecerán obligaciones, sino decisiones, donde cada acto, por pequeño que sea, puede ser una declaración de libertad. Porque quien ha mirado al superyo y ha decidido seguir adelante, ha nacido de nuevo, no como otra persona, sino como la misma, sin las cadenas. Ahora sabes que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia el centro, y en ese centro no hay juez, no hay verdugo, no hay condena, solo estás tú, en carne viva, con deseos que tiemblan, con heridas que brillan, con una voz que,
por fin, empieza a ser la tuya. Y si algo de todo esto ha tocado una fibra que ni sabías que tenías, entonces no lo guardes. Deja que respire, que se expanda. Comparte este mensaje con quien sientas que aún camina bajo el peso de una voz que no le pertenece. Comenta lo que resuena en ti, porque hacerlo también es un acto de emancipación. Da me gusta si algo dentro de ti lo agradece. Y suscríbete, no por rutina, sino porque has encontrado un rincón donde la psicología no es teoría, sino revelación. Aquí, en Filosofía que Despierta, el alma no se analiza, se escucha.